conectarme unos minutitos antes con el objeto de dar tiempo a que las personas se vayan haciendo partícipes de este espacio. En los últimos días, me imagino que por congestión en los medios de comunicación de carácter virtual, hemos tenido bastante inestabilidad en la señal de Internet. En la semana pasada, cuando estábamos haciendo nuestro video sobre la cabeza del cuero cabelludo, tuvimos bastante dificultad. Un saludo especial a Gloria Rodríguez, que se acaba de unir. Otro saludo muy especial a Pilar en México, que también desde temprano estaba pendiente de este espacio en que íbamos a trabajar, a Pilar Noriega. La vez pasada nos quedó trunco el vivo porque tuvimos dificultades con el internet y hace una semana también. Entonces, quedamos hablando acerca del cráneo, el cráneo como una unidad sellada constituida por hueso, que en la parte anterior tiene un segmento que es el segmento frontal, que ocupa la lámina vertical del hueso frontal. En la parte superior tenemos puestos los parietales y parte del frontal. En esa sutura entre los parietales y el frontal se llama la sutura coronal. En las caras laterales tenemos las escamas de los huesos temporales. En la cara posterior tenemos la escama del hueso occipital y se llaman escamas porque tienen una forma muy parecida a una escama de pescado. Ese cráneo es una caja, una bóveda. Lo que acabamos de hablar es de la anatomía de superficie. No nos vamos a detener a hablar de la base del cráneo porque quienes trabajamos en estética no tenemos mayor injerencia en esos espacios. De pronto las personas que trabajan en técnicas manuales sí, pero solo los que hacen tratamientos especializados que tienen que ver con movilización de columna cervical y masaje cráneo-sacro. Para nosotros lo importante es la superficie. Ese cráneo está constituido por unas láminas de huesos anchos que forman una caja que aloja un órgano importantísimo para nuestro cuerpo, que es el cerebro, que es la parte más importante de nuestro sistema nervioso central, y del cual dependen una cantidad de funciones, particularmente funciones de relación y funciones de supervivencia. El cerebro pesa en promedio 1.7 kilos, perdón, 1 a 1.1 kilos, y hace el 7% de la masa corporal de un individuo con peso promedio de 75 kilos. Y ustedes dirán, ¿y esta mujer para qué dice eso cuando estamos hablando de anatomía de superficie? Pues porque resulta que ese cerebro que pesa nada más el 7% de su masa corporal, se come el 30% de la energía heroica del cuerpo. El cerebro se come el 30% de la energía heroica, los músculos se comen el 60% de la energía heroica y el resto del otro 10% queda para los otros tejidos, para los otros órganos. Entonces ese cerebro está protegido en un grupo de láminas que se llaman las meninges, y está alojado de una manera muy amortiguada por una gran cantidad de líquido que se llama líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneana, desprendiendo calor con un consumo energético muy intenso. Esa condición de desprendimiento de calor requiere que ahí tengamos un sistema de termorregulación muy eficiente. Y ese sistema eficiente de termorregulación lo hacen en primer lugar el cuero cabelludo, con una red venosa y con una red microvascular muy rica, muy, muy rica. El cuero cabelludo es un segmento de una piel gruesa, con bastantes fibras en su membrana basal y con una grasa muy pobre y muy compacta por debajo de él. Yo creo que algunas veces ustedes han visto personas que no tienen pelo, que son calvos y que ya están viejos y se ven como una especie de surcos en su cuero cabelludo. Esos surcos son surcos formados por unas bandas fibrosas que sostienen el cuero cabelludo en un tejido de una fascia que se llama la fascia epicraniana, fascia que es importante movilizar cuando hacemos
masajes musculocutáneos de la cabeza y el cuello, y que es importante mantener con una irrigación activa para disminuir las cefaleas y mejorar la condición de termorregulación allí en el sistema nervioso central. Ese cuero cabelludo tiene una red venosa con unas venitas, algunas de tamaño mediano y otras de tamaño grande, que se llaman las venas perforantes. Esas venas perforantes perforan la tabla ósea y llegan a comunicarse con el sistema venoso de la dura madre. De esa manera el cerebro puede permitirse una mayor disipación de calor a través del sistema vascular de comunicación que tiene con el exterior. Es por esa razón que los procedimientos invasivos y los procedimientos mínimamente invasivos que hacemos en estética, particularmente en estética capilar, tienen que ser extremadamente cuidadosos para no hacer aplicaciones intravasculares de las sustancias, ya que muchos de esos vasos sanguíneos pueden tener una comunicación directa con el sistema nervioso central, donde es absolutamente innecesario que pongamos sustancias y donde es absolutamente innecesario que los procedimientos mínimamente invasivos hagan impacto. Por eso muchas veces las personas dicen, pero ¿qué pasaría si yo solamente le pasé el peine de láser en mi paciente y empezó a tener dolor de cabeza? O si solamente usé las microagujas para la estimulación de la salida del pelo y coloqué una sustancia y el paciente empezó a tener dolor de cabeza. Porque no tenemos la precaución de ser cuidadosos de no colocar sustancias en áreas donde podrían ir al espacio vascular de manera directa y atravesar ese sistema de perforantes. Pero además del sistema vascular de perforantes que hay como termorregulador, pues tenemos una cabellera que es una de las pocas partes de nuestro cuerpo donde abunda el pelo de manera natural desde el nacimiento, para algunos hasta la muerte, para otros infortunadamente no, otros pierden el pelo. Esto es un rasgo evolutivo también, la pérdida del pelo muestra un importante deterioro en la resistencia a la intemperie. Cada vez vemos con más frecuencia que hay varones que pierden pelo y por esa razón hoy día hay una tendencia estética en aceptar a las personas que no tienen pelo. Esa tendencia estética no está ligada a los tratamientos médicos de enfermedades graves que eliminan el pelo, sino está ligada al hecho de que muchas personas, en términos generales saludables, pueden perder el pelo por ciertos rasgos genéticos que los hacen muy susceptibles a sus propias condiciones hormonales y pierden el pelo. No quiero hablar de enfermedades para no entrar en particularidades que puedan viciar nuestra conversación alrededor del tono de la anatomía en estética. Ese pelo, como habíamos dicho, crece por un nicho espiral que se forma hacia el vértex, que es el punto más alto de la cabeza, pero lateral, generalmente lateral izquierdo, a veces lateral derecho. Todas las personas debiéramos tener normalmente un solo nicho, ese nicho le llamamos coronilla. Bienvenida Lili Millán y bienvenido Body la Bella. Tener más de dos coronillas, recuerdo que mi abuela, yo tengo unos primos que todos nacían con varios nichos de pelo en su cabeza y cada vez que nacía uno de esos niños, pues nos llevaban a todos los primos a visitarlos y a mirarlos. Y entonces mi abuela decía, oh, tiene más de una coronilla, va a tener muy buena suerte. Eso no significa buena suerte. Años después, ya siendo una adulta y estando en la Facultad de Medicina, supe que era una malformación congénita menor. Tener más de dos nichos de crecimiento de pelo no es lo normal. Y hay algunas personas que además de tener el nicho del vértex, tienen un nicho central frontal, ya lo habíamos comentado, y son los que tienen la B de la ingreso en la frente de la implantación de pelo, igual a la de Drácula. Eso también es una malformación congénita menor. La presentación espiral de la inserción del pelo también tiene una influencia importante en la estética, por eso tendemos a peinarnos hacia un lado, que es donde vemos más natural la caída de nuestro cabello, que hacia el otro lado, y cuando queremos
dar volumen a nuestro cabello, nos peinamos del lado inverso, porque los pelos tienen una eyaculación oblicua, ellos salen hacia afuera, pero salen oblicuamente hacia afuera, de manera que se puedan deslizar sobre la piel para que esa capa de pelo sobre la piel ejerza dos funciones. Una, que es una función reflectiva, no solo de la radiación ultravioleta como fotoprotección, sino de la radiación infrarroja para disminuir la influencia calórica de la radiación solar en la piel. Y otra, que es la conducción de los elementos del manto hidrolipídico. No olvidemos que el pelo no está solo, el folículo piloso está acompañado de otro anexo cutáneo, que es la glándula sebácea, en una unidad que se llama la unidad pilosebácea, y el pelo ayuda a conducir la descamación de las células de la glándula sebácea que están llenas de ácidos grasos esenciales y no esenciales que van a ser parte del manto hidrolipídico. Ese manto hidrolipídico establece una diferencia entre la cohesión y la agrupación de los diferentes pelos, de tal manera que en un área donde tenemos los pelos tan densamente poblados como en el cuero cabelludo y pelos de grueso calibre respecto del vello que ocupa otros espacios de nuestra piel, se establece un colchón de aire que se enfría con el medio ambiente, que permite la importante disipación de calor, pero que también en situaciones de frío, cuando recordemos que nosotros somos un ser vivo que evolucionó en este planeta y que empezó a caminar por el planeta cuando terminaron las últimas glaciaciones y empezó el calentamiento. Entonces nosotros también estamos diseñados para proteger este sistema nervioso central de los fríos intensos. Entonces cuando hay un intenso frío o cuando hay una condición de peligro inminente, tiene que producir un colchón de aire mucho más grande para amortiguación y para una mejor conservación del calor. Y eso se sucede con un fenómeno que se llama la piloerección. Por eso decimos popularmente cuando estamos angustiados o cuando tenemos ira o cuando algo sale mal, decimos, es que me puso los pelos de punta, dicen los mexicanos, se puso chinito. Se levanta el pelo, se contrae un músculo que está insertado al lado del folículo piloso y al contraerse el músculo entonces levanta el conducto eyaculador del pelo y el pelo se para. Y por eso vemos que se levanta un segmento de la piel, como ponerse la piel de gallina, decimos en Colombia. Esa condición del pelo de la cabeza es crucial para que este humano haya podido caminar por todas las praderas africanas y llegar allá a la Mesopotamia y posteriormente salir hacia lo que hoy llamamos la Indochina y finalmente llegar a la China y llegar a Europa y todas estas cosas que hay descritas por la ruta de las mitocondrias. Esos humanos tuvieron que caminar bajo el rayo del sol, tuvieron que soportar frío, tuvieron que soportar calor y para ellos era muy importante que su cabeza estuviera llena de pelo. Obviamente esos humanos no se peinaban, esos humanos no se lavaban el pelo, el baño es un fenómeno de carácter cultural y la ornamentación y la higiene del pelo es un descubrimiento del hombre por allá durante la época medieval, que se dio cuenta de que tener el pelo en buenas condiciones higiénicas no prestaba cría para los piojos, de tal manera que nadie le chupaba la sangre y todo también aprendido a través del fenómeno de acicalamiento. Los humanos, como todos los mamíferos, hacemos una práctica de manifestación de cariño que ahora con esta pandemia no la podemos hacer, que se llama el acicalamiento. Entonces unos acariciamos la cabeza de otros, organizamos el pelo como hacen las aves con sus propias plumas y en la organización del pelo también retiramos los insectos y retiramos los huevos de los insectos que pueden anidar en nuestra cabeza y el más temible y el que consideramos más asqueroso pues es el pediculum capitis, que es el nombre
el nombre científico, digámosle así, de los famosos piojos que nos salen en la cabeza, porque está el otro que es el que le llaman popularmente el piojo del cuerpo, que es el pediculum pubis, que crece en los pelos del pubis y en los pelos de las axilas, y en personas muy velludas pues puede crecer en los vellos de todo su cuerpo. Este pelo de la cabeza tiene una implantación distinta en los varones que en las mujeres y va cambiando con el tiempo. Cuando somos unos recién nacidos, todos tenemos el mismo sistema de implantación, casi lineal, como el que tenemos todas las mujeres. El pelo de la cabeza es un pelo sensible a las hormonas, entonces con la influencia de los cambios hormonales va a cambiar en volumen, va a cambiar en grosor y va a cambiar en unidades pilosas por cada centímetro cuadrado de superficie cutánea. Cuando los hombres van madurando, empiezan a perder pelo en las áreas frontoparietales y se forman unas invaginaciones de la piel de la frente que llamamos las entradas. Algunas personas las tienen muy profundas. Eh, el pelo además tiene un segmento de implantación hacia la parte anterior de las orejas que tiene una forma elongada y que lo llamamos popularmente patilla. El pelo tiene una zona circunscrita al pabellón auricular donde no tenemos pelo. Eso es importante por razones de carácter higiénico, por razones de carácter funcional para la movilidad y la posibilidad auditiva de los pabellones auriculares. Tampoco se implanta en la piel que cubre las apófisis mastoides. Y luego tenemos una implantación inferior que siempre va más o menos a la altura del lóbulo de las orejas. Cuando va más bajo, hablamos de una baja implantación del pelo. La baja implantación del pelo se relaciona con enfermedades genéticas, es considerada una malformación congénita menor también. Pero quiero resaltar aquí que cuando un individuo tiene más de 3 malformaciones congénitas menores, por ejemplo, un individuo que tiene la B de implantación o varios nichos de implantación en el cuero cabelludo y que además de eso tiene implantación baja del pelo o implantación baja de las orejas, que es algo que creo que no hice referencia cuando hablé de las orejas, el borde superior de la implantación del hélix coincide con el canto externo del entorno palpebral y el borde de implantación del lóbulo de las orejas tiene que estar siempre a nivel o más arriba de la comisura labial. Cuando se implantan más abajo, estamos hablando de una malformación congénita menor, pero a veces esas malformaciones congénitas menores acompañan grandes problemas genéticos. Por ejemplo, en las personas que tienen trisomías, la más popular que conocemos es la trisomía 21, que es la que ocasiona el síndrome de mongolismo. En ellos hay implantación baja de las orejas e implantación baja del pelo. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con el pelo nos permiten medir la condición de salud. Hoy las hemos estudiado y las podemos analizar aquí consciente y académicamente y podemos hablar de todo, pero resulta que sus cerebros tienen instintivamente puesto eso está genéticamente codificado. Entonces, cuando ustedes ven a una persona con la implantación baja de las orejas, ustedes lo miran y ustedes dicen, es como raro, ¿no? Tiene una cara como rara. Y entonces le preguntan, ¿por qué? Y usted empieza, pues no sé, como que las orejas, como que la boca, como que hay algo raro. Entonces, esos son anormalidades de carácter congénito que cuando son muchas, pues tenemos que pensar en que hay algún problema genético muchísimo más importante en la persona que lo que usualmente podemos ver. Alguna vez fui llamada para ver una persona, ya era un adulto mayor, que tenía, le hicieron un TAC por algún examen especial, le encontraron riñones, quistes, poliquistes en los riñones, y entonces cuando yo llegué me abrió la puerta la hija de este personaje, la hija de este personaje tenía labio leporino y paladar hendido, y la sobrina del personaje
tenía una discapacidad cognitiva y psicomotora, y entonces empecé a ver cómo toda esa familia era un compendio de enfermedades genéticas y que en esta señora que era la matriarca, digamos así, de la familia, pues no eran evidentes por malformaciones congénitas menores, pero que sí eran evidentes por malformaciones congénitas mayores, así que muy probablemente ella se juntó con alguien con el que pudo hacer fusión de deficiencias genéticas y su descendencia tenía bastantes imposibilidades de carácter congénito y de carácter genético en la conformación de su anatomía y de su fisiología. Entonces, todos esos elementos son elementos que están improntados en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es capaz de mirar lo que es normal y lo que no es normal. Entonces, cuando nuestro cerebro ve lo que no es normal, nuestro cerebro considera que lo que no es normal no es bello. Bueno, volvamos al pelo. Estos hombres que caminaban por estas praderas y estas mujeres necesitaban tener pelo en la cabeza para que los rayos del sol no le produjeran problemas. Aquí hay un elemento bien interesante y es que resulta que los humanos hemos sido presa de los felinos toda la vida. Hoy somos una presa afectiva de los gatos. Los gatos nos seducen emocionalmente. Yo particularmente tengo en este momento 2 gatos. Los grandes felinos han sido muy seductores con nosotros, pero también hemos sido presa de los grandes felinos. Y en aquellas épocas de las caminatas de los humanos a través del mundo para poblarlo, el felino que más degustaba de la carne humana era el tigre dientes de sable, que por fortuna ya está extinto. Sin embargo, una de las razones por las cuales los humanos hemos participado intensamente en la extinción del leopardo, del puma americano, y del tigre de Bengala, para hablar de los 3 continentes, ha sido porque estos felinos son unos grandes predadores de nuestras crías, no de nuestras crías pequeñitas, como sucedía con los halcones y con los cóndores y con los grandes, con estas aves de gran envergadura, como uh, los chulos, ¿cómo es que se llaman? ¿Cómo es que se llaman? Bueno, ellos normalmente lo que hacían era raptar las crías que cargaban las madres en la espalda o alzadas, pasaban y con sus garras, mientras sus grandes alas volaban e intimidaban a los humanos, con sus garras pasaban y raptaban a los bebés, como vemos en la película, los raptos de algunos otros animales por causa de esas aves. Eso sucedía con nuestras crías y los humanos éramos víctimas los humanos adultos éramos víctimas de los tigres dientes de sable. Éramos presa de los tigres dientes de sable. Resulta que los felinos tienen la costumbre de retosar a la sombra de los matorrales. Entonces, cuando un humano pierde el pelo, empieza a tener mucho ardor y mucha molestia en la calota cuando va caminando bajo el sol. Todos lo vemos y todos se quejan, por eso diseñamos las cachuchas y por eso tenemos los sombreros y tratamos de cubrir nuestra cabeza. Entonces, imagínense ustedes un grupo de humanos que eran más o menos unas 8 o 10 personas caminando por alguna pradera. Matizón y gracias, gallinazos, sí. Caminando por una pradera con uno de los componentes calvo. Imagínense el ardor que iba a tener este personaje con el sol dándole sobre la cabeza. Entonces ese fulano iba a buscar la sombra, y ¿a quién se iba a encontrar la sombra? Al más grande y feroz de sus predadores, porque de hecho le decimos dientes de sable porque los colmillos de ese animal tenían un porte inmenso. Además, los humanos en esa época no levantábamos 1,40 de estatura, los más grandes. Entonces, tener pérdida del pelo, tener la calota desnuda, calota es el nombre que se le da a la superficie epicraneana, tener la calota desnuda de pelo era una condición de debilidad ante las condiciones de la intemperie y ante el agreste mundo en el cual nos hemos desempeñado los humanos toda la vida. Así que tener pelo abundante, tener pelo sedoso y brillante, significa que tengo una mejor capacidad de reflejar rayos de luz que pueden ser potencialmente nocivos y que además tengo una protección intensa
de la piel de mi calota y una posibilidad de equilibrar temperaturas con mi sistema nervioso central, lo que hace que mis posibilidades de supervivencia sean mucho mayores que las de las personas que no tienen ese tipo de condiciones de defensa. Entonces, fíjense cómo la manifestación, lo que hoy llamamos estética, entonces decimos, no, es que tiene el pelo abundante, sedoso, brillante, con vida. Eso que llamamos bello es simplemente la manifestación de una condición muchísimo más saludable que la del resto del entorno y por eso queremos exhibirla. Entonces, exhibir belleza es clave para exhibir salud y la belleza la exhibimos en la superficie. Bueno, esa respecto a la condición del pelo del cuero cabelludo, ya hemos ido hablando de las condiciones del pelo no sensible a hormonas que tenemos en las cejas y las pestañas, que no solamente es un filtro, sino una barrera de carácter mecánico para evitar la entrada de residuos hacia el espacio orbitario, hacia el globo ocular, protegiendo la córnea y protegiendo las conjuntivas de lesiones y de infecciones. Y creo que con esto hemos terminado de hablar de la cabeza y vamos a empezar a hablar del cuello. Yo había guardado un cartón de esos que sobran cuando se termina el papel higiénico del baño para poder empezar a hablar del cuello. El cuello. Cuando uno lee en el diccionario la definición de la palabra cuello, habla que es un segmento estrecho en un cuerpo. Y por eso muchas veces cuando estamos en una dificultad, después de haber estado en buenas condiciones, decimos es un cuello de botella. O por eso cuando vemos ciertas obras de ingeniería civil que realizan en nuestras ciudades de ampliación de vías, pero que después se estrechan de nuevo, entonces podemos decir, no, pues esto es un cuello de botella. Aquí venían 6 carriles y ahora nos dejan 2, pues cuál agilidad del tráfico si se va a estrechar. Le decimos cuello de botella porque se estrecha, es decir, el cuello es un segmento estrecho de un cuerpo que generalmente está en uno de los extremos. Resulta que nosotros tenemos un cuello que es de forma cilíndrica, aplanado en su cara posterior, que une la cabeza al tronco. Ese cuello es un segmento que tiene un esqueleto conformado por la columna cervical. Más adelante, cuando estemos hablando de aparatos y sistemas y nos detengamos a hablar del sistema osteomúsculo articular, vamos a dedicarnos bastante tiempo a hablar del raquis. El raquis es una de las maravillas mecánicas de este animal que es un bípedo y erecto de costumbres diurnas y gregarias diseñado para caminar. El cuello, al ser simplemente un segmento de unión de la cabeza al tronco, permite en su columna cervical el paso de un segmento del sistema nervioso central, que es la médula cervical, la médula espinal, el segmento cervical de la médula espinal. Tiene estructuras que comunican la cavidad oral con el tubo digestivo, cuyo primer segmento después de la faringe es el esófago. Tiene otras estructuras tubulares que comunican la cavidad nasal y la cavidad oral con el tracto respiratorio, que es la laringe. Esa laringe tiene un promontorio cartilaginoso en la línea media, que es el cartílago tiroides. Ese cartílago tiroides soporta, es el esqueleto blando, está constituido por cartílago hialino. Es un cartílago con mucha agua, pero semirrígido, con mucha cohesión gracias al ácido conductil sulfúrico. Y esa laringe es una caja resonadora. Y en anatomía de superficie es mucho más evidente la laringe en la zona media del cuello del varón que la de la mujer, y por eso le dicen popularmente la manzana de Adán. Recuerden que tenemos una tradición legendaria pensando que lo que se comieron Adán y Eva fue una manzana, y eso lo mezclamos con el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, que se atragantó con un pedazo de manzana envenenada que le dio la bruja, y entonces a este segmento le decimos la manzana de Adán. El fruto prohibido no era una manzana, y
Adán se la comió completa, él no se atoró con la manzana. eh, ese cartílago tiroides tiene una mayor prominencia en el varón que en la mujer, es una condición de masculinidad, ya que las estructuras de soporte conectivo, tanto las osteomusculoarticulares y obviamente las cartilaginosas, son mucho más fuertes, más sólidas y más prominentes en el macho de esta especie que en la hembra de esta especie. Por eso en las mujeres nuestro cuello es mucho más cilíndrico que el del varón. La cara superior del cuello hace parte con la cabeza, hace cuerpo con la cabeza a través del piso de la boca y de la base del cráneo. Y la cara inferior de ese cilindro hace cuerpo con el tórax a través del opérculo torácico. Ese cuello está aplanado en la cara posterior y a ese segmento lo llamamos nuca y a la parte anterior la llamamos el cuello propiamente dicho. Dentro de las estructuras importantes del cuello que debemos valorar en anatomía de superficie no solamente está el cartílago tiroides, que es la caja resonadora de la laringe. La laringe no solamente es el primer segmento del tracto respiratorio inferior, sino que es la caja fonadora. Allí tenemos unas estructuras musculares que se llaman las cuerdas vocales, que cuando vibran emiten sonidos. La laringe humana emite 5 sonidos básicos: A, E, I, O, U. En algunos idiomas se habla de más vocales, pero no son sonidos básicos, son sonidos conjuntos y modulados por el e, e. ¿Mm? Entonces, pero los sonidos básicos que emite la laringe humana son 5. Y aquí con la laringe humana hay una historia muy interesante que contar. La laringe humana no se parece a la laringe de los otros primates, la laringe humana está muchísimo más arriba. Y la razón por la cual la laringe humana está arriba tiene que ver con la condición de la oponencia de la mano. Es increíble, pero el hecho de poder hacer oponencia con los dedos le permitió al humano tomar agua en la cuenca de sus manos para acercarla a su boca y beber, y ya no tener que estar bebiendo inclinado hacia la fuente. Y aunque ustedes no lo crean, esa posibilidad de evitar agacharse para beber hacia la fuente, si ustedes hacen el intento algún día en un lago o simplemente en el lavabo de su casa lleno de agua, cuando ustedes se inclinan para beber, la nariz no los va a dejar porque nosotros tenemos la nariz adelante para poder olfatear antes de meter las cosas a la boca. Número 1. Número 2, al arrimar la boca al agua, como hacen todos los animales con su hocico, nosotros perdemos un casco de esfera de visión, entonces perdemos el control del espacio y en consecuencia el control de los predadores, así que entramos en una situación de debilidad y de dificultad que pone en peligro nuestra vida. Otros animales lo que hacen es que se organizan en escuadras y mientras unos beben, otros vigilan, de manera que los vigilantes avisan a los que están bebiendo cuando llegan los predadores. En nuestro caso particular no sucede así, nosotros somos muy dependientes del agua, somos animales muy lábiles a la deshidratación, perdemos la conciencia fácilmente en situaciones de deshidratación y nos desorientamos. Entonces, para nosotros beber cuando tenemos sed es importante. Pilar Noriega me está preguntando por su cabello blanco. Dame un momento y termino con esta idea y ya te cuento qué es lo del cabello blanco. La situación es que los humanos, cuando desarrollamos la posibilidad de la oponencia, empezamos a recoger el agua en las manos y de esa manera no tenemos que observar los predadores, y para poder beber agua en esa posición se requiere que la laringe suba para que el agua no se escurra hacia la laringe. Entonces, para no ahogarnos, es un fenómeno evolutivo que sucede casi simultáneamente y que nos permitió además empezar a
producir diversos sonidos. Entonces empezamos a comunicarnos a través de sonidos a los cuales les fuimos dando instintivamente ciertos significados. En eso también empieza un proceso de madurez del sistema nervioso central, cambiando los centros neurológicos de comunicación y apareciendo el centro del habla como un fenómeno muy elaborado neurológicamente. Entonces, esa es la condición de la postura de la laringe en esa zona del cuello, que no la vemos en otros animales que tienen la laringe muchísimo más baja y que por eso fonan solamente con una o dos vocales. Para responderle al pilar del pelo blanco, el pelo blanco se da por la desaparición de los prolongaciones citoplasmáticas de los melanocitos en ciertas áreas, sobre todo en áreas fotoexpuestas, por eso tú ves más pelos blancos en la cabeza y en los antebrazos que en el pubis, aunque en el pubis también suelen ponerse blancos. Esa leucotriquia, que es el nombre correcto de los pelos blancos, es parte del proceso natural del envejecimiento, pero está ligada a factores genéticos. Hay personas que canan más temprano que otras. Los pelos blancos han sido un símbolo de nobleza durante muchos segmentos de nuestra historia. Nuestros aborígenes aprendieron que solo canaban los blancos y una de las razones por las cuales las pelucas que se usaban durante el Renacimiento eran pelucas de seda blanca. En primer lugar, porque no tenían muy buena habilidad con los tintes y con el manejo de las fibras, y en segundo lugar, porque se consideraba que era muchísimo más elegante tener el pelo blanco. Yo pienso que eso también estaba ligado con el hecho de la longevidad. Ser longevo siempre ha tenido una mejor aceptación social, por eso nosotros nos preocupamos por encontrar los más viejos de nuestros pueblos o de nuestros países y además nos ocupamos de preguntarles qué han hecho para llegar a tal grado de vejez, porque nos parece muy interesante poder imitarlos y llegar a esa misma condición. Retomando el problema del cuello, al lado y lado de la laringe tenemos un cuerpo blando, que normalmente no es visible ni es palpable, que es el cuerpo tiroides. Tenemos un lóbulo a la derecha y un lóbulo a la izquierda, y esos lóbulos están unidos por un pequeño istmo por debajo del cartílago tiroides. Cuando el cuerpo tiroides aumenta de tamaño, es visible y es palpable. Podemos tener un aumento de tamaño que lo haga palpable, que es mucho más frecuente en las mujeres durante las etapas menstruales y seriamente durante la pubertad. En los hombres no debe ser evidente, ellos normalmente tienen menos trastornos de la función tiroidea y también tienen menos crecimientos de este órgano. Cuando existe una deformación del cuello dada por un aumento en el volumen del cuerpo tiroides, nosotros tenemos que inducir al paciente a hacer una consulta médica y el paciente debe ser revisado por el médico y manejado médicamente por este problema, desde el punto de vista obviamente diagnóstico y finalmente terapéutico. Luego tenemos como puntos de reparo en anatomía de superficie, se los dejo para que los estudien. Adelante, el músculo esternocleidomastoideo con un fascículo esternal y un fascículo clavicular, por eso se llama esternocleido, cleidos de clavícula, mastoideo porque terminan la mastoides. Y atrás y afuera tenemos el músculo trapecio, que es la masa muscular de la nuca, que es un amplísimo músculo que empieza desde la columna dorsal, que tiene 3 segmentos, uno inferior dorsal, uno medio de fibras horizontales, que es cervical bajo, y uno superior de fibras verticales longitudinales paravertebrales, que es el cervical alto. Son unas masas musculares que tocamos y que podemos movilizar en todo tratamiento de técnicas manuales. La movilización es dolorosa. Algunos tenemos bastantes problemas cervicales de las fibras horizontales porque creemos que cargamos el planeta sobre los hombros.
y otros tienen bastantes problemas de las fibras verticales. Entonces, les dejo ese temita del músculo esternocleidomastoideo y del músculo trapecio para que lo lean un poco, para que lo miren en manuales de anatomía y nos vemos la próxima semana. Tengo que cortar aquí, debo conectarme a una charla con el Ecuador, que es una charla que es de la oficina y tengo que estar preparada también para ellos. Muchas gracias por haber estado acompañándome. Me encanta compartir con ustedes. Estoy muy contenta porque ya tenemos casi 1000 seguidores en esta página de Instagram. Tenemos como 2000 participantes en estas dos páginas que tengo en Facebook, Doc Cata y Doc Cata Oficial. Aquí en @doc.cataoficial en Instagram tenemos bastantes visitas en nuestros videos. Tengo uno que tiene ya cerca de 500 visitas, eso me encanta. Y nuestra página en YouTube, donde subo los videos que hacemos en vivo con ustedes, respondiendo sus preguntas. Recuerden comentar, recuerden dar me gusta, recuerden compartir, porque estas cosas son hechas para que todas las personas que trabajamos en las áreas de estética y medicina estética tengamos acceso a una serie de elementos fáciles de digerir y que son importantes para nuestro desempeño laboral y para el beneficio de nuestra clientela y de nuestros pacientes. Me encanta estar con ustedes, se volvió una costumbre dichosa estar los miércoles hablando de anatomía y los viernes hablando de toda la manera como he tenido mi desarrollo de ver de la estética y espero que podamos seguir enriqueciéndonos mutuamente. No lo olviden, @doc.cataoficial en Instagram, Catalina Ucros Vega en YouTube. Si quieren repetir los videos, si quieren ver espacios de los videos en los cuales no hayan podido participar por cuestiones de tiempo, lo pueden encontrar completo en YouTube. Una feliz tarde. Nos vemos el viernes.